Ay, cómo me abraza el alma siempre que muerde un burrito de este estilo. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? ¿Se acuerdan que recientemente fuimos a Chihuahua y que nos encantó? Pues bueno, me he dado la búsqueda de buscar cositas de estilo Chihuahua aquí en la Ciudad de México y dimos con un muy buen lugar, burros estilo Ciudad Juárez, así que vamos a comer pesado, desayunar mejor dicho, en los burros Provincianos MX. Aprovechando que estamos en este lugar estilo Ciudad Juárez, les voy a mostrar este hermoso mural que representa muy bien a la ciudad. Ahorita de pasada vamos a entrar más a fondo mientras estemos comiendo nuestros burros, que van obviamente con tortilla grande de harina y algunos guisados que son característicos de por allá. En un momento les voy a enseñar, pero recuerden que también les podemos poner queso. Pueden ir combinados, así que de una vez uno grande, échenlo porfa. Tempranito esto se acostumbra a comer desde las 7, 8 de la mañana. Recuerdo cuando estábamos por allá teníamos que ir rápido a comer los burros porque si no se acababan, y aquí también quisimos apegarnos a la tradición temprano para desayunar un hermoso burro que ahorita se los muestro bien porque si no se me va a deshacer, pero es un hermoso burro de chicharrón prensado entomatado, que no es más que la tortilla gigante de harina, base de frijolitos y obviamente huevo con machaca de chicharrón prensado en salsa de tomate. Por eso tiene estos colores tan bonitos. Vamos a agarrarlo, vamos a verlo y de una vez hay que meterle la mordida. Ay, cómo me abraza el alma siempre que muerde un burrito de este estilo. Ahorita les voy a explicar por qué estoy diciendo de este estilo, pero la combinación de los frijoles con solo el guisado me hace feliz de una manera que no les puedo describir. Es algo tan básico, pero a la vez tan hogareño, pero que también hace que se combine toda la perfección como en una pastita. Uy, buena mordida sin la necesidad de ponerle salsa o darle una mordida al chile. Y ahora sí, con eso tenemos. Recordemos que estamos probando burritos de estilo Ciudad Juárez. Esto significa que a lo mejor, como nosotros los que vivimos en la Ciudad de México, cuando pensamos en un burrito, estamos pensando en los que podemos encontrar en las taquerías de noche, que los rellenan de pastor, de alambre, de bistec, de lo que sea. Estos son para desayunar. Solo tienen los frijolitos y el guisado, que es donde se mantiene todo el sabor. En este caso, como les había dicho, huevito con el chicharrón prensado que con toda esa grasa recubre perfecto y nivela esta necesidad proteínica con la tortilla. Es hermoso, es fácil, es práctico, se come súper bien. Y aquí nosotros lo pedimos partido por la mitad, pero no es tan común, así que ustedes pueden pedirlo igual sin partir y así, mordida, un poquito de salsa y mordida. Y estas puntitas en donde se queda toda la tortillita con la pastita que les dije es lo mejor, por lo menos en mi opinión. Es un sabor bastante hogareño que de hecho este no lo había probado, como que esta combinación de la carne de cerdo con el huevo y la machaca, pero yo les dije que nos vamos a terminar la mitad de este para pedir otra mitad porque quiero probar un poco de todo y el que sigue si es más tradicional y ese sí lo he probado, así que vamos a acabarnos esto y que nos echen la otra mitad. Este es la representación perfecta del burro estilo Chihuahua, el que ves por todos lados, el de asado de puerco, obviamente con sus diferencias en cuanto al adobo, los chiles que se le ponen, las especias y demás, pero aquí está muy bien representado. Tortilla de harina otra vez, un poco la aplastamos para que se infle, para que se vea bonito, base de frijoles refritos y el asado de puerco, que en este caso aquí es con chile guajillo, por eso tiene estos tonos tan intensos de rojo y estos brillos que saben que nos encantan. Solo hay que verlo y le pegamos la mordida. Este sí, desde que el primer momento en que tu paladar y tu lengua tocan el adobo, el asado mejor dicho, caes en un mar, en una cama de nubes, así que te abraza y te dice bienvenido al día, felicidades por despertar. Este ya lo había probado y justo fue como conocí estos burros y me encanta que tenga ese sabor tan potente, pero que se logra una combinación tan sutil con los frijolitos. ¿Ven por qué es el más popular allá en Chihuahua? Pues aquí espero que también cuando ustedes vengan a comerlo se pidan este, porque por lo menos para mí es el que mejor representación tiene. Más sabor, más potencia y más color también. Aparte, qué hermoso que en serio pueda comerse tan fácil, tan práctico. Esto es como para irte caminando, como para estártelo comiendo acá. Díganme o no, personas que son del norte, ya sea de Sonora, de Tijuana, de Torreón, si así se come un buen burrito, yo creo que sí.
Oigan, y por cierto, se me olvida decirles que así yo conocí estos burritos. Estás en la carretera y te los dan sudaditos y miren, así se ve. En mi opinión, de hecho, creo que el sabor es más concentrado, la tortilla se hace más suavecita, es una cosa muy diferente y sí recomendaría que también lo intentaran comer así porque en serio que creo que a mí me saben mucho mejor cuando el burrito está así sudado. Es que vean esta consistencia. Pero bueno, regresemos al otro porque este es el final del video y este me lo voy a llevar. ¡Vámonos! Y además, para tener este toque y esta esencia picosa, nos dieron, este sí va con todos los burritos, algo clásico que nos tocó ver por allá en Chihuahua. Infaltable, el chilito toreado con su salsita de soya, igual acá, tremenda mordida. Aparte, vean estas costritas, esta parte quemadita que saben que nos encanta en el canal y que creo que combina perfecto para aligerar esta textura suavecita y que aquí sí truene machín. Esta es la vida. Mordida a uno, mordida al otro. Me están diciendo que justo este guiso, este burro, también es conocido como el manchamanteles. Aquí afortunadamente no manchamos nada, todo se comió bastante bien, pero tal vez con lo que sigue y lo que me voy a pedir, puede que sí terminemos un poco más embarrados, no importa. A eso venimos aquí. Si estamos comiendo comida de Ciudad Juárez, algo típico, también seguimos en la Ciudad de México, entonces vamos a campechanearle un poco y por eso, aparte de los burritos, nos pedimos una quesadilla, misma tortilla, pero aquí la diferencia es que en vez de los frijoles le pusimos obviamente un ingrediente chihuahuense, queso menonita. Ustedes saben lo rico que es este aporte de grasa tan importante que tiene y tanto sabor, tan potente como tan fuerte, y que se combina perfecto con este bistec encebollado y su respectiva cama o su sábana, mejor dicho, porque va por arriba, de guacamole. Así se ve y también en vista se ve delicioso. Me arrepiento de haberle mordido por la cola y no por el frente, para nada, porque siento todo el queso y la potencia justo en la primera mordida. Y no me malinterpreten, también de este lado donde hay mucho más guacamole porque es la parte del centro, seguro está delicioso, pero quería sentir esto hermoso queso menonita. Eso sí, a pesar de que no encontremos, no sé, nunca he ido a Juárez, que espero que vayamos pronto por allá, pero a pesar de que no encontremos una quesadilla de este estilo por allá, y estoy seguro que a las personas de Juárez y también a los defeños se les va a terminar enamorando algo típico, algo clásico, que es como una comida de confort: tortilla de harina, queso, carne y su buena embarrada de guacamole. Algo básico y clásico que no tiene falla, pero por algo me enamora tanto. Y recordemos lo que les había comentado en un principio para entender un poco el contexto. Esto es estilo Ciudad Juárez y de hecho por acá podemos ver el mural tan grande y tan bonito que hicieron de este lado. Aquí se ve Alberto Aguilera, que Alberto Aguilera nació en Michoacán, pero Juan Gabriel nació en Ciudad Juárez y aquí está representado una muy buena parte, como cosas muy emblemáticas como el paso al Paso, valga la redundancia. Tenemos por acá las dunas, tenemos por acá justo el bar, el Noa, que de donde salió la canción de Juan Gabriel. Muchas otras cosas que creo que vale la pena, aparte de estar comiendo su burrito, ver y admirar como esta parte emblemática que creo que está muy bien aterrizada en este lugar. Y pues bueno, mientras estamos comiendo, también agarrar nuestra quesadilla en este caso y estar mordiendo, comiendo, platicando, porque aparte la gente aquí es muy buena onda. Ahora sí, con este último trocito les puedo decir que los dos burros que nos echamos al principio fueron 75 pesos. Bastante bien en mi opinión, y esta quesadilla que tiene el extra del queso y obviamente el bistec con la cebolla nos salió en 110. Ahora sí, provechito. Ya sea para desayunar, para comer y todavía un poquito entra en la cena, tienen que venir a probar estos burros estilo Ciudad Juárez clásicos. El de asado ya saben que es mi favorito, por favor pruébenlo. Y si no, tienen otras recomendaciones como la machaca, el de huevo, el de papas, ahí tienen para escoger. Y si quieren venir, la dirección es Sur 69, número 104, a pesar de que el negocio está ubicado sobre la calzada Ermita Iztapalapa, es esquina con esquina, no tienen pierde y estamos a unos 8 minutos caminando del metro Ermita. Recuerden que si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales, y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita, y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Y esperemos pronto ir a Ciudad Juárez, ¿cómo no? Una soda, como dicen por allá en el norte.